Hola a todos, esta noche hablaremos sobre los números reales, sus respectivos subconjuntos y adicional también hablaremos sobre la lógica proposicional. Decimos que los números reales están compuestos por números naturales, números enteros, números racionales e irracionales. Los números naturales corresponden al primer conjunto y fue utilizado por los seres humanos para contar y ordenar objetos. Decimos que dentro de este conjunto encontramos los números que van de 1, 2, 3, 4, 5 hasta infinito. Sus operaciones encontramos la suma y tenemos un ejemplo que 11 más 5 igual a 16. Siempre tiene que dar un número positivo entero para que haga parte de este conjunto. También encontramos los números neutros, una suma por 0, que daría el mismo número natural. También encontramos lo que es la sustracción de números naturales. Solo aplicaría cuando se suma un número positivo, natural, más otro número positivo, natural, y nos daría un número natural. Tenemos un ejemplo que 6 más 8 o 6 menos 8 igual a menos 2 no sería un número natural, y un ejemplo del cual sí corresponde a un número natural es 8 menos 3 igual a 5. El siguiente subconjunto de estos números corresponde a los números enteros. Los números enteros están formados por enteros positivos, enteros negativos y el número neutro, que es el 0. Representado es el subconjunto con la letra Z. Estos números los podemos ver en la recta numérica desde menos infinito hasta más infinito. Y los veríamos en una recta numérica así: 0, el número neutro, menos 1, menos 2, menos 3, hasta menos infinito, o más 1, 2, 3, 4, 5, hasta infinito, siempre hacia la derecha. Al comparar números negativos y números positivos, se debe tener en cuenta la ordenación, va siempre de izquierda hacia derecha. Entonces, quiere decir que el número mayor, en el caso de los negativos, el 4 sería mayor que 5, siguiendo el orden correspondiente de que van hacia la derecha. Son números, en cuanto más hacia la derecha se encuentre el número, mayor será este número. Siguiente, tenemos las operaciones correspondientes a los números enteros. Entonces tenemos que está la adición. Para eso debemos tener en cuenta los signos, que digamos más por más da igual, más por más da igual a más por menos da menos, menos por más da menos, menos por menos da más. Entonces decimos que dentro de la adición tendríamos que 7 más 4 más 8 sería 19 positivo. Esto correspondería al grupo de que si se suman dos positivos, el resultado va a ser positivo. Pero también tenemos la otra opción, que si se suman son números negativos, si se suman el resultado va a ser negativo. Entonces, digamos, menos 3 más menos 5 más menos 8 sería igual a menos 16. Tomaríamos en cuenta solo pues lo que está dentro de los paréntesis, que son los signos iguales, que sería menos 3, menos 5, menos 8, realizaríamos la suma y nos daría menos 16. Esto lo podríamos ver en la vida real, como cuando uno tiene una deuda. Entonces decimos que nosotros pagamos al banco una cuota, y esto pues se nos va viendo disminuido a nosotros, pero pues también al banco le va ingresando otra parte. Entonces todos estos números los podemos ver aplicados en nuestra vida cotidiana. Decimos también que, en cuanto al ejemplo, volvemos. Otro ejemplo: si se suman dos números positivos, si se suman números positivos y negativos, los positivos se suman y los negativos se restan. Entonces decimos que 3 positivo más
menos 4 más 5 más menos 7, entonces tomaríamos, por un lado sumamos todos los números positivos que serían el 3, el 5, que nos daría 8 positivo, por otro lado sumaríamos los negativos, que es menos 4 más menos 7, nos daría la suma de estos dos números, nos daría menos 11. Ahora el resultado positivo se suma y el negativo se resta. Entonces decíamos que el 8 positivo menos 11 nos daría menos 3. Pasamos con la resta de números enteros. La resta de números enteros se define cuando a menos b igual a c, donde a y b son números enteros. Decimos que si los números enteros que se van a restar son negativos, se suman los números y antecede el signo del menos. El signo menos. Entonces decimos que siempre se va a tomar el signo del número mayor para al momento de realizar la resta. Digamos, menos 6 menos 3 igual a menos 9. También tenemos el otro ejemplo, cuando un número positivo se le resta a un número mayor, se hace una resta quitándole el número menor al número mayor y anteponiendo el signo del número mayor, que es el signo menos, lo que decía hace un momento. Entonces decimos que tenemos menos 12, tenemos 12 positivo, menos 15 igual a menos 3. También tenemos la otra operación de estos números enteros, que es la multiplicación de números enteros. Se define al multiplicar dos cantidades de igual signo. El resultado tiene signo positivo y al multiplicar dos cantidades con diferente signo, el resultado es negativo. Esto sucede debido a la multiplicación de signos. Entonces volvemos acá. Decimos que tenemos en cuenta que si signos iguales dan positivo, más por más da positivo, menos por menos da positivo. Signos diferentes nos darían signo negativo. Menos por más por menos, daría un signo negativo. Esto sería en cuanto a los números enteros. Ahora tenemos también el siguiente subconjunto, que sería los números racionales, que se representan con la letra Q. Decimos que son un conjunto de los números fraccionarios y números enteros representados por medio de fracciones. Se expresan como una fracción, un decimal finito, un decimal infinito periódico. Los decimales infinitos periódicos se caracterizan por tener un periodo, cifras que se repiten indefinidamente en su expansión decimal. Tenemos también pues el tema de las operaciones que podemos encontrar dentro de estos números racionales. Está la adición con el mismo denominador, donde decimos que A sobre B más C sobre B igual a A más C sobre B. En un ejemplo en cuanto a números, tendríamos que 5 séptimos más 1 séptimo nos daría 6 séptimos. También encontramos la adición con diferente denominador. Decimos que A sobre B más C sobre D igual a A por D más C más B por C sobre B por D. En cuanto a números, podríamos verlo reflejado de la siguiente forma. 5 cuartos más 1 sexto igual a 15 por 2 sobre 12 igual a 17 doceavos. También tenemos la operación de sustracción con el mismo denominador. Decimos que A sobre B menos C sobre B igual a A menos C sobre B. Entonces, en cuanto a números estaría 5 séptimos menos 1 séptimo igual a 4 séptimos. También está la sustracción con diferente denominador. A sobre B menos C sobre D igual a A por D menos B por C sobre B por D. En cuanto a números, lo podríamos ver reflejado en 5 cuartos menos 1 sexto igual a 15 menos 2. Bueno, disculpa, creo que ya había explicado esto. Decimos que 15 menos 2 sobre 12 igual a 13 doceavos. La multiplicación debemos tener en cuenta los signos, como decíamos anteriormente. Decimos que los números racionales
Entonces la multiplicación sería A sobre B por C sobre D igual a A por C, B por D. En cuanto a números lo veríamos reflejado. 5 cuartos por un sexto igual a 5/24. ¿Por qué? Porque 1 por 5 nos da 5, 6 por 4 igual a 24. También nos encontramos la división. División, decimos que A sobre B dividido C por sobre D igual a A por D, B por C. Entonces diríamos que 5 séptimos dividido un sexto nos va a dar 30 séptimos. Seguimos con los números, el subconjunto de los números irracionales. Se representan con, bueno, esta tilde, Q, por decirlo así. Bueno, símbolo que debemos tener en cuenta. Son números que no se pueden escribir como una fracción y tienen infinitas cifras de decimales no periódicas. Se llaman irracional porque no pueden escribirse como razón o fracción. Tenemos un ejemplo: 2,10, 11,01 y así sucesivamente. O también tenemos menos 17,123456. Las operaciones en los números irracionales, la suma, la resta, la multiplicación y la división, no son operaciones bien definidas, dado que los números irracionales no siempre resultan un número racional. Dentro del ejemplo de lo que son los números irracionales, encontramos el número pi. Bueno, encontramos estos ejemplos, el pi, el phi, que su resultado sería 3,141592. Este sería 2,71 y está el phi, que es 1,61803 y así sucesivamente, y nunca pues va a tener una cifra completa y siempre va a quedarse así en decimal. Podemos ver que dos irracionales cuya suma resulta un irracional, entonces sería raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 5, es un número irracional. También tenemos dos racionales cuyo producto es irracional. Raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 3 igual a raíz cuadrada de 6. Dos números racionales cuya suma es racional. Raíz cuadrada de 5 más menos raíz cuadrada de 5 nos da 0. O raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 8 nos daría raíz cuadrada de 16, sería igual a un 4, donde dos racionales cuyo producto es un racional. Esto en cuanto a los irracionales. Y ya pues está el conjunto mayor, que son los números reales, como decíamos al comienzo, se representan con la letra R. Están conformados por todos los números naturales, los números enteros, números racionales, irracionales. Se ven expresados con números enteros de 1, 2, 3, 4 o decimales como son 2,34, 278, 279, todos los decimales. Entonces 1,0,78 y así sucesivamente. Operaciones, pues tenemos la suma, que nos indica que dos o más cantidades se juntan, que sería más 5 más 9 igual a más 14, o menos 3 menos 5 igual a menos 8. También encontramos la sustracción o resta. Operación aritmética que indica que una cantidad se le resta a otra. Tenemos un ejemplo, bueno, dos ejemplos, que más 9 menos 2 nos va a dar más 7, o sea, es positivo, o más 2 menos 7 nos va a dar un número negativo igual a menos 5. O sea, la multiplicación, que sería más 4 por menos 2, nos daría un número positivo que sería más 8. O la división, que sería menos 24 dividido menos 3, nos va a dar un número positivo que sería el 8. Y ya con esto pues terminamos el conjunto, el gran conjunto de los números reales y sus respectivos subconjuntos. Recordemos que los subconjuntos, dentro de los subconjuntos están los números naturales, números enteros, números racionales y números irracionales. Ahora pues vamos a nuestro otro tema, que es la lógica proposicional. Decimos que la lógica proposicional
El sistema lógico es el sistema lógico encargado de estudiar el razonamiento conforme a proposiciones. El lenguaje lógico se construye mediante un alfabeto de símbolos y de la definición de un conjunto de cadena de símbolos de dicho alfabeto, llamadas fórmulas bien formadas, abreviadamente. Una proposición es una afirmación que comunica una idea verdadera o falsa. Tenemos los conectores lógicos, pues para que nos ayuden a aclarar estas proposiciones. Decimos que los conectores lógicos son palabras que vinculan las ideas expresadas en dos o más proposiciones simples para comunicar algo más complejo. Los consecutivos lógicos están identificados con un símbolo especial y un nombre que representa la función que cumple. Entonces, dentro de ellos encontramos el conectivo lógico de O, que se representa, su notación sería una V y su nombre sería la disyunción. Siguiente sería el conectivo I, sería una V al contrario, y su nombre sería conjunción. También tenemos el conector lógico Si, entonces sería sería flecha hacia la derecha y su nombre sería implicación. También está el conector lógico de si y solo si, que es doble flecha hacia las dos direcciones, que sería una equivalencia. Y pues también tenemos una que no es muy utilizada, que es no, se equivale con este símbolo y es de negación. Entonces vamos a explicar cada uno de los conectores lógicos. Entonces tenemos el de conjunción. Decíamos que el de conjunción es I, se representa con V al contrario, y decimos que es la operación lógica que usa el conectivo I, relaciona dos proposiciones decimales y construye una proposición compuesta para simbolizar el conjunto de las proposiciones, que se representa de esta manera, que entonces tenemos que P y Q, y se lee P y Q. Tenemos un ejemplo, entonces P, donde P 5 es un número primo y Q es un número impar. Se escribe P y Q y se lee si 5 es número primo y es impar. Entonces, como decíamos, entonces aquí vemos nuestra proposición de conjunción. El resultado para este ejemplo sería 5 es un número primo y es impar. También está la otra, o sea, son las tablas de verdades donde vemos cada uno de los escenarios. Si fuera verdadero, nos daría un verdadero. Si fuera verdadero falso, nos daría un falso. Si fuera un falso verdadero, nos daría falso. Y si fuera todo falso, nos daría falso. Eso para la conjunción. Nuestro siguiente conector lógico es la disyunción. La disyunción lo encontramos en la tabla de verdad como P y Q. Entonces P o Q, donde dice que B, donde es verdadero nos va a dar verdadero, donde es verdadero falso nos va a dar verdadero, donde es falso verdadero nos va a dar verdadero, y donde es falso falso nos va a dar falso. Bueno, aquí se equivocó, bueno, tomé mal la tabla, pero decimos que falso falso nos va a dar un falso. Decimos que la disyunción de dos proposiciones simples se obtiene usando el conectivo O en el idioma natural y su símbolo es una V. Tenemos ejemplo. El cielo es azul, donde P es el cielo es igual al cielo es azul. Q, 12 es un número par. Se escribe P o Q y se lee el cielo es azul o 12 es un número par. Este sería el ejemplo para la disyunción. Continuamos con nuestros conectores lógicos. Entonces decimos que tenemos el de condicional. Nuestra tabla de verdad para este conector decimos que B, donde es verdadero nos va a dar un verdadero, donde es verdadero falso nos va a dar un falso, donde es falso verdadero nos va a dar verdadero, donde es falso falso nos va a dar verdadero. Decimos que la proposición de condicional implica la lógica de dos proposiciones simples y se obtiene utilizando el conectivo lógico si, entonces se escribe P con la flecha, P flecha Q, y se lee entonces como P
Si entonces Q, si P entonces Q, se lee de esta forma. Entonces tenemos un ejemplo. P igual a Camilo estudia, Q aprobará el año. Entonces decimos que se escribe P, se escribe de esta manera y se lee: si Camilo estudia, entonces aprobará el año. Esto no pondrá la condición de que si Camilo va a estudiar, aprobaría el año, o si yo trabajo, entonces tengo un sueldo, sería un ejemplo. Y también tenemos pues la otra conector lógico, que sería bicondicional, que se representa en la tabla de la verdad con flecha hacia los dos lados, por decirlo así. Entonces tenemos la tabla de la verdad donde decimos que P y Q se lee entonces sí y solo sí, entonces P y Q sí y solo sí, donde la tabla de la verdad sería verdadero, verdadero igual verdadero, verdadero, falso igual falso, falso, verdadero igual falso, falso, falso igual verdadero. Entonces tenemos un ejemplo. El ejemplo sería P, donde el ejemplo de P, entonces dicen, van de paseo por la playa. Q, ahorrarán todo el año. Entonces se dice que van de paseo por la playa, sí y solo sí ahorran todo el año. Este sería un ejemplo. Entonces sería sí y solo sí yo como, pues no sentiré hambre. Serían unos ejemplos así. Esto pues son condiciones que vemos a diario en nuestras vidas, que le dan lógica a nuestra forma de ser. Decimos que la lógica proposicional, para identificar el valor de verdad de proposiciones compuestas, deben tener en cuenta las indicaciones dadas. Negación: cuando se niega una proposición simple, se cambia su valor de verdad. Conjunción entre P y Q: es importante tener en cuenta que la proposición compuesta es verdadera solo si P y Q son verdaderas, en cualquier otro caso es falsa. Entonces decimos que para la conjunción solo van a ser verdaderas, en cualquier otro caso, cuando son iguales, verdadero, verdadero, la P y la Q, y en los otros casos pues va a ser falsa. La disyunción: es importante tener en cuenta que la proposición R S es falsa únicamente cuando las dos proposiciones R y S son falsas. Pues esto pues ya lo podemos, como hemos dicho, ver en la tabla de la verdad. La implicación: es importante tener en cuenta que entre dos proposiciones T y Q es falsa solo cuando T es verdadero y K es falsa solo cuando T es verdadero y K es falsa. La equivalencia entre dos proposiciones simples es verdadera cuando ambas son verdaderas o cuando ambas son falsas. Bueno, pues este es el tema que tenemos quería comentarles sobre el día de hoy, los números reales y la lógica proposicional. Pues espero me hayan comprendido, me hayan entendido el tema, y pues próximamente encontrarán más videos pues para seguir especificando o hablando de otro tema.